Irene, gracias por estar aquí en mi podcast. Muchas gracias por esta invitación, me hace muy feliz. Bueno, tú eres filóloga. ¿Qué es la filología? La filología para mí es una declaración de amor a las palabras, que es lo que significa en griego el término. Filos viene de amar, ser amante, y logos de la palabra, del sentido, de la interpretación, de la expresión. Entonces, lo que exige la filología es ¿no? esa devoción por la palabra y por el lenguaje, una cierta fe que por momentos puede parecer quizá anticuada en el poder de la palabra frente a la violencia o frente a, ¿no? a otras formas de relacionarnos y a veces pues las lógicas del poder. Entonces, yo sí que siento que cuando me enrolé en la filosofía, pues asumí ese compromiso e intento pues abrir ese espacio o ensanchar ese espacio para la palabra en lo posible. ¿Y de dónde salió esa pasión tuya por las palabras? ¿Qué había en tu familia? ¿Qué había en el papá? ¿Qué había en la mamá para que una mujer tan joven termine, por lo que dices, de anticuada? Pues claro, si uno, no, porque además eres una señora de 45 años, Una señora, joven, sí. claro, que termine enganchada de esa manera con algo que pareciera como de otra vida. Pero ya era así en mi infancia. Em, Mi mamá y mi papá eran los dos grandes lectores, muchísimo. Mi casa estaba invadida por los libros desde que yo recuerdo. De hecho, cuando yo llegué a mi casa, creo que los libros eran más importantes que yo, ya se habían apoderado del espacio y ocupaban una posición mucho más principal. Y, y bueno, yo desde el principio, según mi madre recuerda, ya me fijaba muchísimo en cómo hablaba la gente, lo que decía, Desde las que era expresiones. chiquita. Sí, 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 me gustaba mucho escuchar a los adultos hablar y contar sus historias y preguntaba constantemente por las expresiones, por los refranes, por las frases hechas. Me llamaba muchísimo la atención, ya de una forma muy precoz. Y no sé cuál es el motivo, quizá esa nutrición de cuentos antes de dormir que me dieron mis papás desde siempre, ¿Te ¿no? leían Desde cuentos cuando estabas me pequeña? contaban cuentos más que leerlos. Irene, la primera vez que decidiste escribir un libro, ¿fue cuál? ¿Fue sobre qué? Yo en El primero. realidad ya cuando era muy pequeñita ya empezaba a hacer como o sea, primero hacía el libro cortando las páginas de papel y lo montaba, lo grapaba y luego lo escribía. Ya, o sea, desde que yo recuerdo ya todo era como escribir libros, como hacer libros. Y era una cosa que siempre me apasionaba, como una diversión que yo tenía. Y en el instituto, en el colegio, empecé a escribir algunos relatos cortos y a presentarlos a algún concurso literario, pero minúsculo de un ayuntamiento, de una asociación vecinal, del colegio, de lo que fuera. Y tuve pues algunos premios literarios, otras muchas veces no, pero algunos sí, Algún reconocimiento en el algún colegio que te reconocimiento. decía, voy bien. Bueno, yo como en ese tiempo, pues cualquier impulso parece que te hace sentir ya casi como si fueras escritor, pues eso me llenaba de mucha alegría, ¿no? Y tener así como una pequeña publicación que se hiciera, aunque fuera muy artesanal, pero bueno, ver salir tus palabras en letras de molde, pues era muy, muy emocionante. Y así fue como todo empezó, casi diría como un juego, que era para mí la literatura. Y bueno, pues como en el colegio yo sentía que cuando escribía redacciones la gente y las leía en voz alta en clase, pues todo el mundo se quedaba en silencio y eso Escuchándote. escuchando. Y esa sensación es la más temprana sensación de poder que yo tuve, ¿no? Porque por otro lado, sufrí mucho en la escuela, sufrí ¿Por bullying, qué acoso sufriste bullying? escolar. Sufrí acoso escolar, bullying. ¿Por qué?
Bueno, no es que te den una explicación completa de cuál es el problema por el que no encajas en el grupo, ¿no? Cuando sufres este tipo de persecuciones. Pero yo sí creo que tenía mucho que ver con mi avidez intelectual. Yo tenía muchas ganas de aprender. Era muy estudiosa, pero no porque quisiera sacar buenas notas, sino porque realmente todo me interesaba. ¿Pero te Yo, interesaban las asignaturas relacionadas con letras todo, todo, solamente o matemáticas? todo, Todo. todo, todo. Me interesaba ¿Eras una todo. niña rara? Sí, sí, bueno, así me llamaban mis compañeros, ¿no? Nadie se siente raro por sí mismo, sino en contraste con lo que los demás le presentan como normalidad. Entonces, sí, yo era la rara oficial de la clase, la ampollona, la repelente, ¿no? Porque mis compañeros parecían entender que yo lo hacía como para adular a los profesores o como para hacerlos sentir humillados a ellos, pero no era así en absoluto. Yo simplemente tenía esa curiosidad y ese afán de saber enorme y mucha necesidad de estímulo, que en casa sí que lo tenía con mis padres muy asegurado, me llevaban a exposiciones, a teatro, me daban libros, pero en el colegio pues eso era profundamente incomprendido. Y por ejemplo, en la adolescencia, cuando comienza la calle, la rumba, la fiesta, ¿cómo era tu vida? Yo era un poco inadaptada en aquellos tiempos porque llevaba esas heridas y esas cicatrices de un acoso escolar muy largo y realmente me costaba, no diría que relacionarme con los demás, pero sí tenía la sensación de que yo no encajaba nunca con los grupos de gente que siempre me iban a sentir como la rara, como la extraña, como la que decía cosas que a los demás no entendían o no les interesaban, ¿no? Y sí que arrastré esa sensación y bueno, porque el acoso tiene secuelas que te Claro. quedan siempre y una de ellas es que te roba la confianza en que vas a poder caer bien a otras personas. Y entonces eso pues fue duro en aquellos años de adolescencia y como te decía antes, el momento en el que yo me sentía realmente fuerte era cuando leía mis textos, mis redacciones de clase en voz alta y entonces hacía ese silencio y realmente yo sentía que todo el mundo estaba escuchando mis palabras una detrás de otra y se emocionaban y a veces hasta les afectaban y les impactaban. Y entonces ese fue de alguna manera mi refugio, ¿no? Seguir escribiendo, leyendo mucho y relacionándome con esas personas que yo sentía que eran más acogedoras y más hospitalarias, que eran las voces de los libros. Voy a preguntar por el infinito, porque obviamente es un tema muy, muy importante en la literatura contemporánea, pero quiero saber si te costó trabajo. Hoy en día cualquier editorial, pues se moriría por publicar a Irene Vallejo. ¿Te costó trabajo que te publicaran inicialmente? Sí, 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 a ver, esto de poder confiar en que cada libro que escriba se publicará es para mí muy reciente. La mayor parte de mi camino literario pues ha sido muy difícil y he tenido que intentar con editoriales. Empecé trabajando con editoriales muy locales y muy independientes, muy pequeñitas, con muy escasos medios y ir ¿no? buscando ese tipo de editores con los que aprendes también el oficio y que se involucran en tu trabajo y con ellos de la mano, ir a las ferias del libro, pero siempre con tiradas muy pequeñitas y muy bajas expectativas. Creo que todo el mundo que se dedica a tareas artísticas en realidad tiene una larguísima experiencia de rechazo, ¿no? De exponerte, tú llegas con tu obra o si eres un actor, vas a un casting o si eres un Un músico miedo terrible, ¿no? y la mayoría de las veces te rechazan y te dicen que no. Y esa es la experiencia esencial, ¿no? El estar constantemente exponiéndote y tener que asumir que no te elijan, que no se interesen por tu proyecto, que no les encajes en su línea editorial o... Y alguna vez dijiste, tal vez esto no es lo mío. Muchas veces he pensado, incluso y muy especialmente cuando escribía El infinito en un junco, que el sueño de dedicarme profesionalmente a la literatura era demasiado grande para mí, sí.
No puede ser. Sí, 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 realmente sí. Em, Cuando empecé a escribir El infinito en un junco, llevaba ya más de una década publicando, pero en editoriales muy, muy pequeñitas y locales. Y además haciéndolo desde una ciudad que es la mía, Zaragoza, en la periferia del mundo editorial español, que tiene dos capitales claras, que son Madrid y Barcelona, y yo no vivía en ninguna de las dos ni formaba parte de su ambiente literario. Y ya cuando tuvimos nuestro primer hijo, mi esposo y yo, mm, nació con un grave problema de salud y... Y entonces pues me di cuenta de que iba a tener que dedicar casi todo mi tiempo a cuidar al niño, al bebé, y no sabía muy bien eso qué iba a significar, o sea, el grado de gravedad que tendría y cuál sería su evolución. Y entonces pensé, aquí se ha acabado todo, ya no, el sueño este, si ni siquiera tengo el dominio de mi tiempo, si tengo que estar constantemente en casa con el niño y ni siquiera puedo ir a las ferias, a, a los colegios, a encuentros con estudiantes, si no puedo hacer promoción Tú pensabas que ibas a tener que dedicarte exclusivamente a cuidar exclusivamente a tu hijo, o a muy, Pedro, ¿no? sí, eso es, a Pedro, exclusivamente o principalmente, ¿no? Y además yo tenía a mi alrededor otras mamás que estaban en los centros de día, en los hospitales, en la rehabilitación, en la logopedia, y todas me contaban una historia parecida de haber tenido que dejar sus trabajos para ocuparse de los niños porque es muy difícil. Él tiene un síndrome que se llama Pierre-Robin, Sí, ¿cierto? ¿Qué es sí. qué? Es un problema respiratorio. em, en realidad es uno de esos síndromes muy infrecuentes que le afectó desde el nacimiento y que le impedía la respiración. Bueno, tenía un pequeño problema de malformación en la tráquea y el hueso maxilar había invadido el espacio de la vía respiratoria y la había adelgazado de tal manera que le hacía muy difícil respirar. ¿A qué horas escribías? Normalmente estaba en el hospital por la mañana, desde temprano hasta las 4 de la tarde, que era cuando mi esposo salía de la universidad donde estaba trabajando, me daba el relevo después de comer él en la cafetería de la universidad, venía a darme el relevo y entonces yo llegaba a casa en torno a las 5 de la tarde y pues dedicaba 2, 3 horas, dependiendo de los días y del cansancio, a escribir. Pero curiosamente, pues muchas veces me preguntan, ¿y no fue duro escribir este libro? Y yo pienso, lo duro era el tiempo que no escribía, ¿no? Lo duro era el hospital, lo duro era levantarte todas las mañanas y acudir al hospital a esa vida que está un poco como fuera del mundo, ¿no? Con sus propias reglas, que es la dinámica interna de un Que es hospital. durísimo. Y además un hijo hospitalizado es Es durísimo, durísimo y además durísimo. te obsesiona totalmente, se invade todo. Y yo en los únicos momentos que realmente me olvidaba de la angustia era cuando escribía, porque ni de noche, o sea, soñaba con los espacios del hospital, con las pruebas, con los médicos. Pero ese momento de escribir era mi momento de bote salvavidas. Entonces lo hacía principalmente por eso y, y además con un esfuerzo especial de, aunque lo estaba escribiendo en el momento probablemente más oscuro de mi vida, que fuera un libro luminoso, porque yo estaba en ese momento como intentando convocar las energías o aquello por lo que merecía la pena seguir adelante a pesar de lo dura que era la situación. Entonces, es un libro de la etapa más sombría de mi vida y posiblemente el más esperanzado que haya escrito. Claro, y el más exitoso. Eso, Tiene eso más de sí. 50 ediciones en España, traducción a 38 idiomas y se está publicando en más de 60 países. Pero a mí siempre me llama la atención, Irene, cómo un libro que retoma la historia de las palabras, que se va a la Grecia antigua, Mesopotamia, todo esto, termina siendo semejante hit comercial, ¿no? Nadie lo esperaba, por supuesto yo no, pero mis editores en España tampoco lo esperaban cuando decidieron publicar el libro y en general creo que todas las personas que hemos estado involucradas en el proceso lo hemos vivido como una grandísima sorpresa, Claro.
con desconcierto y con ilusión, porque el contexto en el que yo escribí El infinito en un junco era de una absoluta unanimidad respecto al fin de los libros de papel, de los libros tradicionales, pero eso ya se unía a décadas de decir, pronosticar el fin de la novela, ¿no? El fin de una época, que las nuevas generaciones con las pantallas ya no iban a querer El el papel. papel, ni la lectura, ni las historias, como que los nuevos formatos arrinconarían a los antiguos y quién va a querer leer y todas estas cosas. Entonces, era un libro que iba a contracorriente de todo lo que se suponía que era la actualidad y lo que a la gente le interesaba. ¿Eres la escritora que soñaste? Lo que me está pasando en la vida es mucho más de lo que me habría atrevido a soñar, porque yo viviendo en esa ciudad, que ya digo, siempre he tenido ese sentimiento de periferia, em, nunca me atreví a pensar en traducciones, en un fenómeno, en estas cifras de ventas. O sea, eso me parecía incompatible conmigo. El sueño más alto que llegaba a tener es poder vivir en no demasiada precariedad de la literatura, ¿no? Y eso me parecía ya la máxima consecución y mi concepto del éxito. Valoramos muchísimo tu presencia aquí y gracias por estar Gracias. en Geniales y Menores, porque ella pues ya es menor que yo. Gracias por esta maravilla de conversación. Gracias, Irene.